Un clarividente es una persona que puede percibir más allá de los sentidos. Es una forma en la que puede oír, y se le conoce como clariaudiente, ver, clarividente, o sensitivos en general, para aquellos que logran sentir las cosas que no son perceptibles a través de los 5 sentidos. Sin embargo, hay también una variante muy inusual, que son aquellas personas que canalizan. Es decir, que perciben o sirven de medio, de elemento, para que algo o alguien que no pertenece a este plano de existencia dé un mensaje. El caso de hoy es uno de estos casos controversiales, extraños, en donde hay muchas pruebas a favor, muchas dudas y un solo personaje. Edgar Cayce, el profeta dormido. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El 5 de enero de 1945 falleció Edgar Cayce. Estaba muerto. Edema pulmonar. No era una sorpresa. Todos sabían que ese era el día. Todos estaban conscientes, su esposa, sus hijos, sus asistentes, muchísimos amigos, muchísimas personas que le debían la vida literalmente, sabían que iba a morir ese día. Porque desde noviembre de 1944, él había anunciado la fecha de su muerte. 5 días antes se los recordó, dando detalles precisos de su propia muerte. Edgar Cayce era un canalizador, clarividente, sensitivo, no sabría yo cómo clasificarlo, era demasiadas cosas. Normalmente se le conoció como el profeta durmiente o el profeta dormido, porque toda su actividad en el terreno de lo paranormal, de lo extrasensorial, era en estado de trance, es decir, sumido en un profundo sueño, tan profundo que podía resistir quemaduras, pinchazos, drogas, lo que le hicieran lo resistía. En algunas ocasiones durante el trance estaba con los ojos abiertos, pero no tenía reflejo pupilar. Es decir, que si alguien le iluminaba la pupila, ésta no se movía, sinónimo de que estaba prácticamente inconsciente o en coma. Pero ¿cómo comienza todo esto? Bien, todo comienza desde muy temprana edad. Edgar Cayce nace en Kentucky, en los Estados Unidos, en 1877, en el condado Christian, que es una zona muy apegada a las creencias bíblicas. Son todavía de una rama del evangelismo muy apegada al texto bíblico, así es que son personas muy serias, muy formales. El padre de Edgar es un sujeto bastante rudo en el sentido de que es apegado, fuerte, recio, muy confiable, muy correcto. Su madre es una mujer encantadora. Desde muy temprano, Edgar es un poco extraño. Es la forma en la que lo define incluso su propio padre. Es extraño, porque de pronto Edgar está jugando con niños que nadie más ve. Pero él sí los ve, y tienen nombre, y tienen un origen, y sabe quiénes son. Pero los demás no los ven, porque están muertos. Son niños muertos. Pero él no está seguro de eso, él no lo sabe, de hecho. Y su madre, cuando lo escucha platicar acerca de sus amiguitos, sabe que los amiguitos están muertos. Pero tampoco es un asunto que la deschavete por completo, porque hay otro familiar por allá que en alguna época tuvo este don, el don de ver y hablar con las personas fallecidas. Por supuesto que a la abuela no le hizo mucha gracia cuando el niño llegó dándole un mensaje del abuelo, que había muerto 8 años atrás. El niño nunca lo conoció, así es que no tenía forma de poder
saber esas cosas. Con el paso del tiempo esto se fue incrementando y Edgar vivía entre dos reinos, vamos a decirlo de esa forma. Parte de su vida era con personas normales, su padre, su madre, una escuela a la que tenía que asistir, y parte era en un reino en el que nadie más lo podía acompañar estando vivo, en donde estaba el abuelo, en donde estaban amigos, personas que se acercaban porque Edgar podía percibirlas, no siempre verlas, pero sí percibirlas. Después llegó el ángel. Era niño todavía esa vez cuando soñó con una mujer en medio de una especie de luz muy brillante, muy bonita, y esta mujer se acercaba a él, y cuando despierta, el problema es que la mujer está ahí, y sigue siendo la misma, es una imagen con una especie de alas que emite una gran luz. No se espanta. De hecho, es una imagen muy grata, muy agradable. Por supuesto que esto, partiendo de ahí, ya las cosas eran inusuales. Pero mamá le tiene mucha paciencia y sostiene que tiene un don. A papá no le gustan estas cosas, así es que mejor no se las platican. Pero además hay otro problema, y es que el pequeño Edgar no es muy despabilado en la escuela. Tiene problemas de aprendizaje y cuando cambian a la maestra, que era un caramelito dulce como pocas cosas, y ponen en su lugar al tío de Edgar, a uno de los Kaise, que es tremendo, porque además es increíblemente estricto, bíblico como pocas cosas, bueno, el niño la pasa muy mal, y más de una vez le toca jalón de orejas, reglazos, vaya, hasta caerse de la silla del manazo que le dan, porque no puede repetir la lección, porque no puede deletrear palabras simples. Cuentan que una vez llegó a tal punto la desesperación, porque no podía deletrear la palabra cabaña, en inglés esto es hut, H-U-T, y no podía deletrearla, eran 3 letras, H-U-T, y no podía deletrearla. Bueno, aquello acabó con que el padre lo tuvo sentado durante horas, repitiendo una y otra vez sin que pudiera lograrlo. Cuando el papá dejaba de repetir la palabra, él se le quedaba viendo con ojos muy grandes y no podía repetirla. Bueno, le tocó cinturonazo, cachetada, jalón, hasta que agotado, cayó rendido sobre el libro y se durmió. El padre, también desesperado, se fue por allá a hacer sus cosas. El padre era juez de paz. Era una persona muy respetada. Un rato después, cuando vuelve el padre, quejándose de la incapacidad del niño, del que suponían que tenía algún tipo de problema, en aquel entonces a las personas con algún tipo de discapacidad mental o de problema de esa índole de salud mental se les conocía como retardados, en una forma despectiva de llamarles, pero bueno, así dice, es un retardado, no sé cuánta cosa le inventa. La madre viene, lo acaricia, era una mujer dulce, lo despierta, lo apapacha un poco, y cuando viene el padre le dice, bueno, ahora que descansaste, repíteme la lección. Lo que nunca se imaginó es que le iba a repetir el libro completo. En el tiempo que estuvo dormido sobre el libro, Edgar memorizó el libro completo. Dormido. Aquello era asombroso. Por no dejar volvieron a repetir la prueba con otro libro de la escuela, y de igual forma lo memorizó, poniéndoselo abajo de la almohada. Esto sí que era raro. Por supuesto que ya ahora el padre orgulloso caminaba por la calle con él, y así fue durante algún tiempo, pero lo suyo no era la escuela. Algún tiempo después el padre, el famoso juez Kaise, decide dejar el negocio de las tierras ahí en el pueblo y mudarse a Hopkinsville, que era la ciudad. El joven Edgar, porque ya no era pequeño, se queda trabajando allá, le echa muchas ganas al campo, pero tampoco es lo suyo, ¿no? Le gustan otras cosas, además. Le gusta estar en el campo y todo, por la soledad, la tranquilidad, pero también le gustaría hacer otras cosas. Así es que al final del día se va a vivir a Hopkinsville. Pero en ese ínter de tiempo, hubo un incidente que significaría una diferencia marcada. Un buen día, siendo más pequeño, antes de que se fueran a Hopkinsville, estaba en la escuela cuando unos chicos están jugando béisbol y el pitcher lanza la pelota. El bateador es un gran bateador, uno de esos, pero poderosos. Golpea con tal fuerza la pelota que la pelota sale a toda velocidad y golpea a Edgar justo en la base de la nuca. Suficiente para noquearlo y dejarlo tirado. El pequeño Edgar fue a parar a una cama en su casa
en donde no respondía, estaba catatónico completamente, como en estado de coma. La angustia era enorme, el médico vino, le hizo oler unas sales para ver si despertaba, no despertó, le hizo una auscultación y determinó que el niño no podía despertar. Ten en cuenta que Edgar nace en 1877, así que esto habría sido en 1885, 1886. No había mucha ciencia médica por ahí, y el médico se va, les dice que no puede hacer nada. Hay una profunda desesperación, una terrible dolencia. Están el padre, la madre, la abuela, y por ahí hay otra persona que está con ellos cuando de pronto Edgar comienza a hablar. Está tendido en la cama, está inconsciente completamente y comienza a hablar. Y comienza a dar instrucciones. Dice, el niño tiene una inflamación de tal parte en tal zona debido a un golpe con una pelota. Todos se quedan viendo. Porque está hablando como si fuera en tercera persona, o sea, como si alguien más estuviera hablando de ese niño. El hecho es que sigue diciendo, necesita una cataplasma. En la cataplasma deberán mezclar esto y esto y esto, frotarlo en la parte baja, ponerlo de esta forma, todo el tiempo de tal, y da una receta amplísima de un tratamiento. Se quedan muy sorprendidos y hacen venir al médico nuevamente, que dice, bueno, pues no pasa nada, pónganle la cataplasma. La cataplasma es una especie de tela mezclada con sustancias que se pone dobladita en la base, ya sea caliente o fría. No recuerdo cuáles eran las instrucciones, pero era una mezcla de hierbas y sustancias con esta cosa pegada aquí abajo y una frotada y una serie de masajes. El hecho es que unos días después estaba perfectamente bien. El problema es que cuando despertó y le preguntaron cómo había sabido acerca de la cataplasma, lo primero que dijo fue, ¿qué es una cataplasma? Cuando le explicaron que era una cataplasma, dijo, ¿y yo dije eso? ¿Cómo pude haber dicho eso? No sé de qué me están hablando. Y tenía muchísima hambre, así es que se fue a comer. Durante el período en Hopkinsville, cuando ya deja aquello, comienza a trabajar en una librería y es muy notorio que cuando el hombre de la librería, que se tienen mucho afecto, se llevan muy bien, cuando el hombre de la librería está desesperado buscando un libro en alguna parte que lo ha visto y sabe que está por aquí, de pronto Edgar le dice, está en tal parte, pero ni siquiera ha volteado. Es extraño completamente, porque Edgar está sentado en un lugar anotando algo y oye que su patrón, el dueño de la librería, está buscando frenético algo y le dice, está en tal parte. ¿Cómo lo supiste? Pero lo peor de todo no termina ahí. Porque eso se podría explicar como que él era ordenado y sabía dónde estaba todo. En ocasiones le decía al dueño de la librería lo que estaba buscando antes de que el dueño siquiera lo dijera. Aquel sujeto se sorprendía cada vez más porque además a veces llegaban personas al mostrador y antes de que pidieran algo, Edgar ya lo tenía en la mano. Esto le parecía a él algo incómodo. Edgar se apenaba de esto. Se sentía incómodo. De ser el bicho raro, de ser el niño que tiene amiguitos imaginarios que no son tan imaginarios porque todo el mundo sabe que están muertos, de ser el niño que habla con su abuelo muerto muchos años antes de que él naciera. Obviamente le pega. Y lo hace ser retraído, callado, no es el clásico joven que va a las fiestas ni nada, es muy retraído. Pero la vida va bien, ese trabajo le encanta, así es que bueno, va juntando sus ahorros y se compra un traje. Traje nuevo, algo muy bonito, muy elegante. Y casualmente el día que estrena el traje, él va en la banqueta, cuando se detiene, una chica con una carreta, se baja y le dice, hola, ¿cómo estás? Soy fulana de tal. Se conocían, eran allá en las granjas, se conocían cuando estaban en el campo y eran amigos y se saludan y qué gusto, y le habla muy bien, y ella le habla muy bien y lo invita a una fiesta. Santo Cristo, qué pena. Una fiesta y yo soy el bicho raro y no sé cuánto, y en eso baja de la carreta la hermana, que se llama Gertrude. Ese día, Edgar Cayce conoció el amor. Era una chica preciosa. Lo dejó tan encandilado que fue a la fiesta, a pesar de toda la pena que le daba. Terminó la fiesta, cuando todos los invitados se habían ido y él estaba sentado con Gertrude platicando a la orilla del río. Todos ya se habían ido, era una pena aquello porque, bueno, Gertrude y lo que tú quieras y mandes, el hecho es que estaba ahí. A lo largo de su vida, Gertrude sería su gran balance, su gran fuerza, su gran compañera. Una chica preciosa además. El hecho es que, pasado algún tiempo, él le confiesa a Gertrude
No quiere engañar a nadie. Además es un tipo que quería ser ministro religioso, así es que es muy honesto. Quería muchas cosas, curar a la gente y era estudioso de la Biblia, maestro de la escuela dominical de la iglesia. Era conocido como un hombre perfectamente correcto. Jamás le faltaba un centavo. Si tenía que pagar algo, lo pagaba. Nunca tomó nada que no fuera de él. Era muy respetado por eso. Gertrude, cuando escucha todo aquello, le dice, bueno, ¿y cuál es el problema? No, pero es que tú tienes un don. Hay que usarlo para algo, para ayudar a la gente. Yo no sé. Este sería el inicio de una larga historia. Con el paso del tiempo, él se niega a usar estos dones. Claro, es una sorpresa cuando un conocido suyo se enferma y aún él, sin saber absolutamente nada, puede ayudarlo diciendo qué es lo que tiene, en sueños. Pero esto cambia drásticamente cuando está planeando casarse con Gertrude. Ya le pidió que sea su novia. Ella dijo que sí, encantada, con una enorme sonrisa, y toda la familia dijo, está bien. Así es que era el momento cumbre, pero hay que juntar dinero para casarse, para tener algo donde vivir, bla, 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 todo aquello que uno piensa. Y el hecho es que decide cambiar de trabajo y se va a ir a trabajar a una empresa nueva, muy grande, en donde están contratando gente. Es una empresa que vende catálogos y tiene librería y tiene cosas para papelería. Le mandan su catálogo de trabajo. El catálogo de trabajo es un libro enorme con todo lo que vende aquella empresa. Y hay que saberse más o menos dónde está cada cosa, cuánto vale cada cosa, cómo es cada cosa. Y el hecho es que para evitarse disgustos lo pone sobre la mesa y se echa un sueñito encima. A la mañana siguiente se lo sabe de memoria. Al dedillo. Cuando empieza a trabajar se vuelve el mejor vendedor, por supuesto. Es estupendo. Sigue adelante con esto, va muy bien. Está ganando dinero y si bien se lo gasta un poco locochón porque zapatos, una corbatita nueva, un sombrerito nuevo que siempre le quedaba mal el pobre sombrero, pero como sea le encantaba verse bien para ir a ver a Gertrude, pero no guardaba mucho dinero. Decide entonces seguir adelante trabajando aquí y trabajando en otro lado y comenzando a viajar. Y un buen día se queda sin voz. Completamente. Total y absolutamente sin voz. Horrible. Va a un médico, no le atinan a qué es, va con otro, termina de regreso en Hopkinsville porque ya no puede trabajar. Un vendedor que no puede vender está acabado. Y regresa a Hopkinsville, en donde su padre, el juez, busca ayuda, busca médicos, la familia de Gertrude lo ayuda. Nada. Perdidos totalmente. Un buen día al pueblo, a Hopkinsville, viene un hipnotista. El profesor Halt. Claro que no era ningún profesor, era simplemente un hipnotista, un hombre de espectáculo, y acuden a verlo. Quizá con la hipnosis pueda corregirlo. Aquel hombre acepta a cambio de $200. Era una fortuna $200, y solamente se los pagarán si es que lo cura. Llegan a un lugar donde lo acuesta en una cama, es un diván, una especie de sillón alargadito, lo acuesta, lo comienza a hipnotizar, lo sumerge, y cuando están ahí, le hace una serie de preguntas y Edgar contesta con buena voz. Se oye bien su voz, no tiene ningún problema, todos respiran aliviados, ya está curado, pero cuando lo despierta, caput, se acabó. Lo repiten varias veces, de hecho, durante varios días intenta hipnotizarlo y convencerlo y darle instrucciones de que se cure y de que ya no tiene problemas. Los médicos habían dicho que probablemente era psicológico. El asunto está en que no lo logran arreglar y este hombre ya está nervioso porque se decía que si te hipnotizaban mucho terminarías loco. Y su padre pensaba que ya estaba de por sí un poco loco, así es que, peor aún, cuando se va el profesor Halt, un buen día llega un jovencito, Al Line, quien pide permiso para intentarlo. Asegura que él no es médico, no estudió nada, pero ha practicado un poco de hipnotismo y le gustaría intentarlo. A Edgar no le preocupa aquello y acepta. Solo que el chico hace algo completamente diferente. Cuando Edgar Cayce comienza a hundirse en el sueño hipnótico, en lugar de darle él las instrucciones, le pregunta cuáles son las instrucciones. Y entonces vuelve a ocurrir aquello raro. Edgar comienza a hablar con una voz totalmente natural, en tercera persona. Como si hubiera varias personas hablando. Todos los que están presentes se sorprenden mucho porque además se oye bien la voz, no tiene ya esa afonía horrible. Este hombre le pregunta, bueno,
ya que estás en trance hipnótico, ¿cuáles son las instrucciones para curar tu garganta? Necesitamos que las instrucciones sean tal, dirigir el flujo sanguíneo de tal manera hacia tal parte, y la instrucción que debes dar a través de la hipnosis es de tal y tal y tal. Nosotros creemos, y siempre en tercera persona y como si fuera varias personas. Este joven, Laen, anota todo aquello y acto seguido da las instrucciones. O sea, él las repite. Lo que le acaba de decir Edgar lo repite. Como si fueran instrucciones para Edgar. Y sí, efectivamente. Se ve cómo se le pone roja la garganta, encendida la garganta, y después comienza a mejorar. Cuando despierta, habla perfectamente. Al-Lain comienza a convencerlo de que tiene un poder para curar gente y que debería probar. Y así es como comienza la carrera de Edgar Cayce. Comienza curando gente. En realidad él no curaba a nadie. Él lo que hacía era entrar en un trance y decir qué era lo que tenía la persona. Él a este fenómeno le llamaba el diagnóstico psíquico. ¿Qué era lo que tenía la persona y cómo debería de tratarse? Por su parte, Al-Lain lo que hacía era anotar todo lo que decía Cayce para después darle una copia a la persona y que con esto se curara. A Edgar le preocupaban varias cosas, por supuesto. Una de ellas era quién cura a las personas. Yo digo lo que tienen y cómo se deben de curar, pero ¿quién las va a curar? Al, su socio, en algunos casos él era el que aplicaba los tratamientos, pero no era médico, no era nada. Así es que tenía esa preocupación. Pero aún así la gente se acercó rápidamente y comenzó a dar tratamientos inusualmente eficaces. Era increíblemente acertado. Sus diagnósticos, aun cuando a veces resultaban contradictorios a las estrategias médicas, resultaban muy eficientes. Uno de los casos que se recuerda más es el caso de una niña que llegó al despacho, a este lugarcito donde atendían, que estaba arriba del lugar de trabajo. Para ese entonces estaba Edgar trabajando en una fotografía, en un taller de fotografía, y en la parte de arriba había una oficinita en donde hacía las lecturas, le llamaba él. Llegaron cargando a la niña azul, completamente azul. Estaba asfixiándose. Cuando llegan allá le explican que los médicos no encuentran cuál es el origen y no quieren buscar más porque no saben de qué se trata, si es una crisis pulmonar, si es algo relacionado con el corazón. No saben de dónde viene, pero la niña está azul y casi no respira. Se oye un jadeo horrible. Edgar inmediatamente pregunta ¿qué más han hecho? Para ese entonces ya se habían hecho los primeros rayos X y a la niña le habían hecho una prueba de rayos X y no aparecía nada en la placa. Obviamente algo estaba pasando. Edgar se recuesta, siempre hacía el mismo procedimiento. Se recostaba, se aflojaba las agujetas de los zapatos, se soltaba la corbata y el cuello de la camisa, se acomodaba. Y, acto seguido, seguía las instrucciones de Al-Lain para caer en el sueño hipnótico. Después de eso ya lo haría él solo, ya no necesitaba la ayuda del hipnotista, él solo lo hacía. Pero, tras caer en el profundo trance, lo que les dice es que la niña tiene un botón de celuloide atorado en la garganta y que es indispensable que hagan cierto procedimiento para liberar la garganta, que deben hacerlo de tal forma, introducir así y así y así, y todo esto lo anota Al-Lain, que enseguida se lo da al padre de la niña para que la lleve al hospital de Hopkinsville, en donde el médico se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser? Por una sencilla razón. El botón era de celuloide. No se veía en los rayos X, pero estaba bloqueando la garganta. La niña se salvó. Y esto dio paso a un montón de casos más que venían de muchos lugares. Por la mañana y hasta cierta hora del día trabajaba en la fotografía. A veces trabajaba en la fotografía y hacía otras cosas, y luego subía y comenzaba a atender peticiones de pacientes. Esto era un poco cansado. Después de cada lectura o de cada 2 lecturas tenía que incorporarse, beber una gran cantidad de leche y varias galletas porque era extenuante este esfuerzo de saber qué tenían las personas. En todos los casos siempre ocurría lo mismo. La persona llegaba, daba su nombre y Edgar se recostaba, caía en un trance profundo y de pronto aquellas voces aparecían y decían: tenemos el cuerpo de
la persona que estaba ahí, fulano de tal, y estamos viendo que esta persona tiene tal y cual cosa y de tal manera ocurrió, esta persona tiene un golpe provocado por esto, por aquello, debe de tratarse de esta manera, y era increíblemente acertado. El problema era quién los atendía. Y Al-Line pues no era médico, entonces sí, al principio él era el que los atendía, pero luego los canalizaban con algunos médicos que los conocían y aceptaban. El problema mayor comenzó cuando recibían cartas y por medio de correspondencia también podía saber lo que le pasaba a las personas, a distancia. Hicieron una vez una prueba. Unos amigos de Al se fueron a Francia, a París, y la prueba era muy simple. La prueba era que ellos anotaran meticulosamente en una libreta su itinerario un día. ¿Qué habían hecho en ese día? Pero meticulosamente me senté en la mesa de la esquina izquierda de tal restaurante, tomé todo esto muy minucioso. Por su parte, Edgar entraría en trance y trataría de repetir lo mismo. Y sí, efectivamente, entró en trance y comenzó a describir el itinerario exacto de la pareja, perfectamente detallado. Unos días después, cuando cotejaron las notas de aquellos jóvenes en París con las notas de Edgar Cayce, eran exactas. No había ningún error. Edgar estaba en Kentucky y aquellas personas en París, y él había visto todo lo que habían hecho ese día. En otra ocasión, tuvo oportunidad de contestar una carta. Recibió una carta de una persona enferma que estaba en Nueva York. El diagnóstico fue exacto y preciso. Pero obviamente, los médicos que lo conocían de la zona de Kentucky tomaban a bien sus notas, pero los médicos foráneos obviamente no. Después venían cosas simpáticas, ¿no? Como el día del señor Sims. El señor Sims viene con su esposa a consulta porque está muy enferma. Edgar está ya en trance cuando entran aquellas personas y Al le dice: queremos saber qué es lo que le pasa a la señora Sims. Las voces responden desde el cuerpo de Edgar diciendo: ¿a cuál de ellas? Hay un momento tenso y Al vuelve a preguntar: perdón, ¿a qué te refieres o a qué se refieren con cuál de ellas? Sí, hay varias señoras de Sims. ¿Cuál de ellas quiere saber de que está enferma? El señor Sims se puso rojo y tuvo que aceptar que había tenido otras 3 esposas antes y que no le había dicho nada a la cuarta y que las otras 3 pues también estaban vivas, y aprovechando que estaban ahí le hizo la lectura de la cuarta y de una vez le dijo también de las otras 3 que tenían. Ese era el grado de poder que podía alcanzar esto, pero recuérdelo, es una frase muy comercial, pero con gran poder también viene gran responsabilidad. Y ese caso que le llegó de Chicago lo marcó duramente. Verá, una mañana estaba Edgar en alguna parte por ahí en el campo afuera, no estaba en su casa ni en el laboratorio, estaba por allá afuera cortando maleza o paseando, leyendo, cuando de pronto viene corriendo Al. Para esa fecha había un teléfono. En el teléfono había una persona que llamaba desde Chicago pidiendo ayuda, dando el nombre de la mujer que estaba muy grave en un hospital y los médicos no podían encontrar qué era. Al viene corriendo y le dice a Edgar lo que está ocurriendo y le pide ayuda. Edgar, sin pensarlo, se afloja la corbata, se quita los zapatos y así, en el piso frío y húmedo, se tiende. Y unos segundos después comienza a hablar diciendo: la mujer de la que me estás hablando, o de la que me han hablado, tiene una hemorragia interna de tal órgano a tal órgano, deberán abrir por la parte fulana de tal, suturar de tal manera, hacer esto y esto y esto, y empieza a describir un procedimiento mientras el otro como loco anota. Acto seguido sale corriendo Al para llamar por teléfono. Cuando Edgar ya se recupera y corre para allá, Al lo está esperando con un semblante muy triste. El tiempo que tardaron en correr, en llevar el mensaje, había significado que la mujer muriera. Cuando los médicos abrieron para examinar, exactamente lo que Edgar había dicho había ocurrido y la mujer había muerto. Esto le pegó y le pegó tanto que durante un tiempo no quiso volver a hacer consultas. El problema es que cuando le dijeron: oye, ¿por qué no sigues consultando? Él dijo: no lo voy a volver a hacer jamás, me voy a retirar por completo, quiero ser una persona normal, no quiero ser el raro, no quiero ser esto, y que se queda sin voz.
Era curioso, pero cada vez que negaba el don, se volvería a quedar sin voz. Cada vez que decía, ya no quiero seguir con esto, se quedaba sin voz. Tuvieron que volverlo a hipnotizar, volverle a dar la sugestión poshipnótica, hacer todo esto, y que volviera a trabajar, a dar lecturas. Y entonces ocurrió el caso de Aimee Dietrich. Aimee Dietrich era una niña de unos 5 años, pero que tenía un problema severísimo de desarrollo, tanto psicológico como físico. Nuevamente la habían catalogado con alguna especie de lesión cerebral, daño cerebral, algo que la había afectado. Su desarrollo físico también era terrible. Los médicos habían considerado que no era curable, ni reversible, ni controlable, ni nada. Era un defecto genético y punto. El padre de Aimee junto con la madre la llevaron a la pequeña a una lectura con Edgar Cayce. Edgar aceptó. Se recostó, se aflojó los zapatos, se aflojó la corbata. Y otra vez las voces llegan. Tenemos el cuerpo de Aimee Dietrich. Es una niña de 5 años. Fue golpeada severamente en la base del cráneo cuando jugaba con un carrito y se golpeó con el pescante del carrito, dejándole una inflamación de tal parte y de tal otra. Deberá tratarse sobando de esta manera, colocando tales cosas, dándole a beber esto. Bueno, cuando despierta Edgar, el padre y la madre están con las lágrimas, pero llorando a lágrima, moco y baba. Porque efectivamente, tal como lo describió, el accidente había ocurrido de esa forma, había sucedido todo exacto. El tratamiento se hizo ahí. Al se encargó inicialmente de dar el tratamiento. Y entonces vino una lectura de corrección, era para ver cómo estaba. Durante esta, las voces volvieron a decir, tenemos el cuerpo de Aimee Dietrich, el procedimiento no está completo, no fue correcto, se tiene que mejorar de esta manera, de esta otra, tienes que tocar así y así. Lo volvieron a hacer. A la tercera consulta la niña estaba bien. Y estaba bien al punto de que 2 años después tenía un desarrollo casi normal y en lo intelectual. El desarrollo normal fue a muy poco tiempo. La inflamación que se había provocado había oprimido una serie de nervios, había reducido la circulación sanguínea y había afectado la capacidad del cerebro a reaccionar. Debido a que era una criatura pequeña, se pudo recuperar. El caso fue muy mencionado. Los Dietrich se encargaron de hacerlo conocer por todas partes. Y aquello siguió creciendo. Hubo otros casos muy significativos, porque este hombre, además de poder saber y decir lo que le dolía a las personas y cómo curarlo, podía ver cosas más allá. El único problema es que no sabía lo que decía, porque él estaba inconsciente cuando esto ocurría. Así que, cuando despertaba, no sabía lo que había dicho. Pero tampoco tenía forma de saber qué es lo que le habían preguntado. Y eso era un problema enorme. Y era un problema enorme porque imagine usted el poder de alguien que puede ver la combinación de una caja fuerte, dónde está escondido un dinero, fue contratado incluso para localizar un tesoro. Y dio datos exactos de dónde estaba, y localizaron el tesoro. Así es que era un sujeto increíblemente poderoso en muchos aspectos, pero no él. Él mismo no podía hacer nada. Pasado algún tiempo desesperado porque además no se podía casar con Gertrude porque no sumaba el dinero, por una sencilla razón. No cobraba. No cobraba. Hacer lecturas de personas enfermas era un don, y siendo él un hombre tan religioso consideraba que esto era un don divino, y con un don divino no se lucra. Por lo tanto, no cobraba. Lo que le dieran de monedas eran para Al, que de algo tenía que vivir. Él tenía su trabajo en la fotografía y de eso vivía y vivía bien. Pero cansado decide irse a buscar fortuna, ir a conseguir otros empleos, irse a viajar, con tal de juntar dinero y poderse casar. Cuando decide esto, ya sabe usted, se queda sin voz. Otra vez se queda sin voz. Esta sería una constante. Cada vez que quería tirar el arpa, se quedaba sin voz. Pero las cosas siguieron adelante. Por ejemplo, durante una plática que dio en una escuela de psicología, los estudiantes y el decano habían intentado saber cómo funcionaba esto. Entonces él fue allá y les explicó que realmente no tenía mucho que decirles porque él ni siquiera la primaria había terminado. Que lo que ocurría, él no tenía conciencia. Una joven que está por ahí se acerca y le dice que si podrá ayudar a su padre, porque la empresa de su padre es un hombre poderoso, está yéndose a la ruina, y no saben por qué. Edgar acepta el reto, entra en trance, y comienza a describir con lujo de detalles un empleado que está robando.
Y describe cómo roba, describe quién es, cómo lo hace, dónde lo guarda, en qué momentos, etc. Todo perfectamente, que facilita que la policía lo capture. Así es que no solamente se limitaba a esta especie de contacto con seres que se podrían considerar como médicos espirituales, sino que también era clarividente en el sentido tradicional, pero no él. Él no lo sabía. Cuando despierta no sabe lo que dijo. En conciencia no tiene idea de lo que dijo. Pero era acertado, era cierto, lo que dijo fue cierto. Pasado algún tiempo, seguía con estas lecturas, logró finalmente juntar dinero para casarse con Gertrude. El gran amor de su vida. Se casan en 1906 más o menos. Y a partir de ahí, además del trabajo de fotógrafo que era de lo que vivía, seguía con estas lecturas, pero eran extenuantes. Pero además, de pronto comienzan a sucederle cosas raras. Por ejemplo, un día, un famoso corredor inmobiliario de Nueva York le hace una apuesta, le dice que no cree en nada y que si logra describirle su día a día, ganará la apuesta. Y lo hace, acepta aquella famosa apuesta por intercesión de Al Line. Y describe el día completito de punta a cabo del corredor inmobiliario, desde cómo llega a su empresa, cómo entra, cómo sale, cómo se sienta, con quién habla, con quién no, la carta de la novia que le acaba de llegar y que no la lee por respeto, la cantidad de dinero que hay en su caja fuerte, el habano que compró, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo detalla muy bien. Aquel hombre reconoce que es cierto y punto. Unos días después, sin embargo, tiene un dolor de cabeza brutal. Edgar, brutal, no puede ni abrir los ojos, está tumbado y no puede abrir los ojos del dolor de cabeza tan fuerte. Poco después se enteraría que durante el trance hipnótico en el cual describió el día a día de aquel sujeto, Al Line incluyó un par de preguntas acerca de un negocio inmobiliario. El negocio resultó tal como lo había descrito Edgar y el agente inmobiliario ganó $20,000, enviándole su comisión a Al Line. El detalle es que habían lucrado con su suerte de don y esto le provocaba un dolor de cabeza horrible. A partir de ese momento se dio cuenta que cuando alguien lucraba con el don, a él le dolía la cabeza horriblemente. Y cuando él quería dejarlo, se quedaba sin voz. Nunca intentó ganar dinero, él no aceptaba eso, él no quería ese dinero. Claro que le significó despedir a Al Line, porque él no había autorizado eso. Después contrataría a otros asistentes, al Dr. Ketchum, al Dr. Blackmore, que a la postre todos harían lo mismo, todos jugarían rudo, en alguna u otra forma todos hacían trampas. Sabiendo que estaba en trance hipnótico y que contestaba todas las preguntas y luego no se acordaba de nada, era pan comido. Lo dormías para que hiciera la lectura de los dolores de la señora White. Y antes de que terminaba le preguntabas, bueno, ya que has dicho los dolores de la señora White, ¿por qué no me dices los números ganadores del juego del viernes? Y esto, lo que se daba cuenta él que le estaban haciendo esto es porque le dolía la cabeza horriblemente. Luego intentó ayudar a su padre con un negocio de trigo que también le provocó muchos problemas. El negocio del trigo era simple. El papá le preguntaba qué opinaba de comprar trigo ese día y él le decía, sí, cómpralo. O no lo compres. Pero a la postre esto le significó quedarse sin voz, quedarse sin poder dormir, no solamente el sueño hipnótico, sino ninguno, quedarse con un dolor de cabeza que no podía vivir. Era obvio, el don no es para lucrar. Pero entonces vinieron otras cosas muy raras. Un día, una persona envió una carta acerca de un caso de un asesinato en Canadá, muy lejos. Él estaba en la región de Alabama. Para ese momento se habían mudado, si estoy en lo correcto, a Bowling Green. El caso es que recibe una carta en donde le explican acerca de un caso. Una mujer fue asesinada en su casa en Canadá. Eran un par de hermanas que vivían apartadas en una casa apartada y se corría el rumor de que tenían mucho dinero y algún asaltante había ido allá y al ser descubierto había asesinado a una de las hermanas y la otra quería alguna pista, alguna cosa para que se resolviera. Edgar acepta, entra en trance y lo primero que dice es: a la hermana no la mató ningún delincuente, la mató su propia hermana y la mató con una pistola fulana de tal, número de serie pa. Después de matarla la vio caer por la escalera y acto seguido arrojó por la ventana la pistola, pero esta cayó en la canaleta y se la llevó el agua de lluvia del día siguiente, está entre el lodo abajo de tal parte.
Cuando la policía de Canadá recibe la respuesta, van para allá y efectivamente, tal como había ocurrido, todo había sucedido. Y al rastrear la pistola se dan cuenta que la había comprado la hermana. El caso se resolvió. El problema es que Canadá emitió una orden de arresto contra Edgar Cayce por ser cómplice del homicidio. Se acreditó, claro, el jefe de policía del lugar donde vivían acreditó que Edgar nunca había salido y por lo tanto no podía ser cómplice. Pero pudo resolver el caso, sin ningún problema. Después se resolvería otras cosas increíbles. El único problema es que comienzan a llegar tal cantidad de cartas de tantos lugares tan distantes que se tarda en atenderlos y cuando atiende algunos casos y mandan la respuesta, esa persona está muerta. De ahí que se dijera que a veces hacía lecturas de muertos. Es decir, que analizaba el cuerpo de alguien que ya estaba muerto. No, no es cierto. Muchas veces le dijo al asistente, esa persona ya murió. Así de fácil. Cuando corrió a todos sus demás asistentes, su propio padre estuvo con él y al final del día fue Gertrude, su esposa, quien le ayudaba. Pero sabía si la persona se iba a salvar o no. El problema es que era tal la carga de trabajo que llegaba a tardarse mucho y había otro problema. A veces llegaban cartas diciendo que el médico no había querido hacer el tratamiento. Imagine usted, un médico en Seattle. De pronto llega un paciente muy grave con una carta de un tipo que dice un tratamiento que parece extraño y ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo este tratamiento? ¿Cómo diagnosticó esto? Bueno, a través de un diagnóstico psíquico. Por supuesto, la gran mayoría de los médicos no querían hacer nada. Ni locos iban a hacer eso. Y claro, hubo otro montón de problemas, ¿no cree usted? Hubo otro montón de problemas porque legalmente él no tenía ninguna licencia para nada, no tenía licencia para ser médico ni mucho menos. Así es que tuvo que acudir a abogados para que determinaran si era legal o no. Después estuvo involucrado por ahí en un par de cosas que no debería de haberse involucrado, terminó perdiendo mucho dinero. Quizá el momento más triste de su vida fue cuando murió uno de sus hijos. Tras estar casado con Gertrude, nació su primer hijo, Hugh Lynn, chico sano. El segundo bebé no era tan sano. Pasados unos pocos días del nacimiento, los médicos comenzaron a revisarlo porque el chico no estaba bien. Él no hizo ninguna lectura por su hijo. Una tarde, después de todo el día estar haciendo lecturas de otras personas, regresa a casa y el chiquillo está muy grave. Así es que corre, se acuesta en la cama, se suelta la ropa y cuando despierta tiene el rostro cubierto de lágrimas porque las voces lo que han dicho es el niño está muriendo y no se va a salvar, su propio hijo. Su esposa caería en una depresión y en una serie de cosas que terminaría con un problema terrible. Contraería tuberculosis grave, en un estado que ya estaba con los pulmones sangrantes. Los médicos le daban unos días de vida. Días. O sea, ya ni siquiera unos meses, unos días de vida. Edgar se acercó y le preguntó, ¿quieres que te haga una lectura? Y ella respondió, esperaba que me lo preguntaras. Cuando hace la lectura, determina lo que tiene, cómo lo tiene, en qué parte está, determina un tratamiento a base de heroína mezclada con un montón de cosas. Cuando el médico lo ve, le dice, está usted loco, yo no puedo administrar eso, la mata. Gertrude firma una carta diciendo, acepto el diagnóstico y el tratamiento sugerido por mi marido y eximo de toda responsabilidad al médico. 6 meses después, Gertrude no solamente estaba sana, estaba embarazada de su tercer bebé. Así que el tratamiento funcionó muy bien. La heroína hizo cosas extrañas ahí dentro, pero funcionó muy bien. Después vino el periodo de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Fue un momento terrible. Terrible porque, además de las habituales cartas de curación que llegaban cartas preguntando por sus hijos. Cientos de cartas, de personas que querían saber si su hijo seguía vivo o no, y dónde estaba. Era terrible, no podía atenderlas todas. Dejó de hacerlo, dejó de contestar las cartas de soldados perdidos, porque no podía hacer nada, no podía decirles exactamente en dónde, no podía decirles, no daba tiempo para todo. Y al mismo tiempo había muchísimas personas enfermas. Fue un periodo tan raro que en varias ocasiones fue llevado a Washington, D.C. Nunca reveló para qué. Llegaron, lo subieron en un tren militar acompañado de soldados, custodiado y regresó de la misma forma. Cuando le preguntaban a qué fue, nunca dijo. Hasta hoy en día no queda claro para qué fue a Washington en el periodo de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí seguiría adelante. Su idea llegó un momento en el que tuvo
la idea de formar un hospital. Crear un hospital donde él diagnosticara y hubiera médicos que atendieran a las personas, que les creyeran, que los ayudaran. Como ve usted hasta aquí, no era un profeta, era un diagnosticador psíquico. Pero más parecía ser un canalizador de otras voces, es decir, permitir que su cuerpo fuera el vehículo para que estas voces hablaran y dieran respuesta a las inquietudes de estas personas. A veces también había cosas muy locas, como el día del Corindon. Una persona llega a pedir consulta y entra en trance, determina el padecimiento, el estenógrafo, que era la persona que escribía, anota todo el tratamiento, incluida la medicina que debe de tomar y la dosis que debe de tomar, y el medicamento era Corindon. Una semana después, esta misma persona regresa y les dice que no ha podido conseguirlo en ninguna parte, que ningún boticario, farmacia, médico conoce ese medicamento. Edgar vuelve a entrar en trance y en trance le dice: deberá ir a tal parte de Chicago, en tal calle, en tal número, en esa puerta tocará y preguntará acerca de tal cosa y tal otra, es la fábrica, ahí pregunte. Esta persona viaja para allá, llega al lugar donde le indican, toca la puerta, etcétera, etcétera. Cuando pregunta por Corindon, todo el mundo está muy sorprendido, porque lo acababan de nombrar. No había salido a la venta, no se había hecho ninguna promoción, no se le había dicho a nadie. Era un medicamento totalmente nuevo, que no había en ningún lado, más que ahí porque era la fábrica, y no lo habían ni siquiera envasado. La persona lo consiguió, y efectivamente funcionó. Tenía cosas de ese estilo. Algún tiempo después, se daría cuenta de que su don también había sido utilizado en otras cosas. Por ejemplo, un día una persona le agradeció mucho el favor de haberle dado la ubicación de una veta de carbón muy próspera y llevaba dinero para pagarle por ello. Pero Edgar nunca lo había hecho, sino que estando en trance, uno de sus estenógrafos había preguntado por una veta de carbón. Había estas características peculiares porque cuando Edgar perdía la voz es porque se negaba a atender algo o porque se negaba a seguir adelante. Cuando tenía el dolor de cabeza es porque alguien estaba lucrando con esto. Y cuando perdía el don era porque él, aún sin quererlo, había intentado lucrar con el don. Al menos en 2 ocasiones, desesperado por la necesidad de tener una casa mejor, de tener algo en su vida, el trabajo de fotógrafo no era exactamente muy bueno. En una ocasión un incendio acabó con el taller y acabó con su bodega donde guardaba productos que ni siquiera eran de él. Se endeudó por $40,000, que era una fortuna. Quiso usar el don para su beneficio, cobrando por atender a las personas. Fue el final. Se quedó sin don. Lo recuperaría algún tiempo después. Hubo también un tiempo en el cual estableció una especie de clínica. Pero la clínica iba tan mal, en cuestión financiera, que tuvieron que cerrarla por una sencilla razón, porque la mitad de la gente que llegaba a Edgar decía: no se le puede cobrar al que no tenga para pagar. Así de simple. Lo que se cobra es para los gastos, para el sostenimiento del estenógrafo, para la chica que recibe, únicamente. Y si alguien no tiene dinero, jamás se le negará consulta. La Segunda Guerra Mundial, sin embargo, cuando llegó también fue un momento crítico. Esta vez, Edgar comenzó a trabajar directamente para el gobierno norteamericano localizando personas fallecidas. No se sabe exactamente cómo, y hay quienes aseguran que era más bien las propias familias de los desaparecidos en la guerra eran quienes escribían, pero hay quienes aseguran que era el propio ejército norteamericano, las Fuerzas Armadas en general, que mandaban cartas. Hay 2 versiones aquí. Una, que localizaba soldados perdidos en acción. Pero la que es más creíble es que las cartas que venían del gobierno era para localizar navíos o aviones que no supieran dónde estaban. Uno de ellos fue incluso antes de la guerra. Amelia Earhart. Cuando Amelia Earhart se perdió en el Pacífico, en los años 30, a finales de los 30, le preguntaron a Edgar Cayce: ¿y sabe algo? Edgar Cayce respondió, estando en trance: Amelia y su asistente están vivos. Están en un arrecife, cerca de la isla Howland, a unos 100 kilómetros hacia el oeste. Deberán apresurarse, porque están en el atolón y no tienen provisiones. Pero la historia de Amelia Earhart es tema de otro programa y
Por supuesto, no podríamos terminar en un solo programa con la historia de Edgar Cayce. Sabemos que murió el 5 de enero de 1945, pero falta una buena parte de su historia. Sería interminable, vaya. Solo queríamos mostrar esta parte de la historia, esta cara. La cara en donde era capaz de saber lo que le pasaba a las personas, dónde estaban las personas, dónde había cosas, descubrir cosas, saber qué carrera de caballos ganaría el día siguiente. Sí, aunque usted no lo crea, era capaz de saber cuál caballo ganaría al día siguiente. Por supuesto que también tenía el rechazo de la ciencia médica. Y el rechazo era muy obvio. Imagine usted un médico que lleva 30 años quemándose las pestañas para ser quien es, y de pronto, alguien que viene de un pueblo que prácticamente es iletrado porque ni siquiera la primaria acabó y da diagnósticos, y la gente le cree a aquel hombre y no al médico. Así es que tuvo que enfrentar muchas veces la crítica amarga, destructiva. A veces los propios periódicos hacían mofas. A Edgar siempre le dio mucha pena esto del don, que lo llamaran raro, que lo vieran raro, que apenaran a sus hijos o a su esposa. Y de hecho se sometió varias veces a exámenes médicos. Exámenes, algunos de ellos bastante crueles. En una ocasión cayó en un trance profundo mientras hacía una lectura para una asociación de médicos. Estos pensaron que estaba en coma, comenzaron a quemarle los pies, le inyectaron, cualquier cantidad de cosas para ver si reaccionaba, y el hecho es que se estaba muriendo. Logró sobrevivir gracias a la intervención de Blackburn, otro amigo suyo, médico, que lo guió para que a través de estas presencias, o como quiera usted llamarles, se autocurara. Pero ¿sabe algo? Nunca pudieron acreditar el fraude. A pesar de todos los esfuerzos, no lograban acreditar que fuera un fraude. Se ha dicho muchas veces que Edgar lo que hacía era dar diagnósticos vagos. Pero no es así. Sus diagnósticos eran relativamente precisos. Y los medicamentos, también se ha dicho que los medicamentos eran básicamente hierbas y tecitos. Pero tampoco es cierto, porque en ocasiones utilizaba medicamentos comunes, alópatas completamente. Y en ocasiones sí utilizaba hierbas y remedios muy sencillos, o bien homeopatía. Pero como fuera, este sujeto, Edgar Cayce, pasó un buen tiempo siendo probado en todos los ámbitos. Hoy en día es muy fácil a través de páginas de internet decir que era casualidades. ¿Pero por qué lo haría? ¿Fama? ¿Fortuna? La fama va acompañada de fortuna. Si no, ¿para qué? Y este tipo no buscaba eso. Su casa era diminuta. Cuando logró construir un hospital, esto fue mucho tiempo después, y el hospital era parte de una asociación. Él no ganaba nada con el hospital. El hospital era autosustentable, se cuidaba solo, se pagaban los sueldos de los empleados, las comidas, el alojamiento de las personas. Él no ganaba nada. En toda su vida no se acreditó que hubiera ganado nada. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué agotarse? Arriesgarse a que las personas enojadas lo mataran, porque efectivamente Edgar tenía un problema. Y es que la mafia también sabía de su existencia, porque saltó a la fama cuando anunció la crisis de 1929. Sí. También era profeta. Se le conoce como el profeta durmiente. Su mayor actividad no era hacer profecías, sino atender a la gente, pero también podía vaticinar cosas. Por ejemplo, la caída de la bolsa, la famosa caída del 29, la vaticinó con lujo de detalles, y otro montón de profecías que narraremos en otro programa, pero era un sujeto que estaba expuesto, siempre en riesgo. ¿Por qué hacer todo eso? Para nada. No tendría sentido. En fin, vamos a dejarlo por hoy ahí, y lo tendremos próximamente para hablar de estas profecías que dio Edgar Cayce, el profeta durmiente. Y algunos pocos saludos. Esta noche sí son poquitos. Blanca Irlas, ella saluda a Mario Allende, que es su esposo, y a Ángel Alberto Allende, su hijo. Nos acompañan todos juntos escuchando el programa, y eso nos encanta, nos llena de gusto.
Para Cristian González Ibaceta, él está en Chile y nos escucha desde allá y nos da mucho gusto mandarle un gran abrazo a Cristian. Gracias por acompañarnos, Cristian. Para Jesús Montero Páez, él está en Costa Rica y aprovecha para felicitar a Gabriela Retana, que cumplió años hace poquito. Así es que va el abrazo muy fuerte. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están ahí. Siempre tenemos muy presentes a nuestras amistades que llegan al chat, que están ahí platicando. Muchas gracias en verdad. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Son tantos que sería imposible poder decirlos, pero muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y que descansen en paz.